Bueno, es cierto. El fuego de Dios purifica lo malo y lo que no está consagrado a Dios lo destruye. Entonces, para algunos Dios será un fuego que los destruye y para otros será un fuego que los purifica, porque Dios es fuego consumidor. Vamos a otros dos pasajes. Note lo que dice Mateo. Note lo que dice Mateo, capítulo 3, verso 11. Mateo 3:11. Aquí está hablando Juan el Bautista. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué más? Y fuego. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo y el fuego? ¿Cuál es ese? La Biblia dice: el que no nace de agua, ¿qué más? Y del Espíritu. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu? Es el fuego, dice. ¿Pero cuál es el fuego entonces? Creo que este tema es importante, ¿saben? Este tema es importante. Nosotros tenemos que saber cuál es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí relaciona el Espíritu Santo con fuego. Quiero llevarles a un último pasaje con relación a esto. Hechos. Noten que el fuego está relacionado con Dios y aquí mencionó últimamente al Espíritu Santo. Noten lo que dice el versículo, capítulo Hechos 2, versículo 2 y 3. Hechos 2, versículos 2 y 3. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí está el fuego otra vez, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ser bautizado por el Espíritu es ser lleno del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo entre, es recibir el poder. Miren lo que dice Hechos 1:8, para complementar eso. Hechos 1:8 dice: recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuán importante es que el Espíritu Santo esté con nosotros? ¿Sí o no? ¿Cuán importante es que el Espíritu Santo esté con nosotros? Si yo voy a predicar, yo necesito el Espíritu Santo. Si voy a cantar, yo necesito el Espíritu Santo. Si voy a enseñar, yo necesito el Espíritu Santo. Para ministrar necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí dice que cuando ellos recibieran ese poder, iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si el fuego representa a Dios, es un símbolo de Dios, y también se refiere especialmente al Espíritu Santo, ¿será posible que este fuego que menciona Apocalipsis 13 sea un fuego que falsifica la obra de Dios, falsifica la obra del Espíritu Santo? Cuando las personas piensan que tal vez el Espíritu Santo es el que se mueve y no es Él, es otro espíritu. Es eso lo que yo quiero hablarles esta noche. ¿A qué se refiere a este fuego que engaña a la gente? Bueno, una de las iglesias que más están creciendo últimamente son las iglesias pentecostales. ¿Saben que en algunos lugares de Latinoamérica hay una iglesia pentecostal en cada cuadra? ¿Ustedes sabían eso? En cada cuadra casi hay una iglesia pentecostal, creciendo de una manera impresionante. Se dice que es el Espíritu Santo el que se manifiesta ahí, y queremos probar muchas cosas con la Biblia esta noche. Uno de los libros que encontramos de la teología que se maneja en esta iglesia es la teología de los Duplessis.
Ellos enseñan a los pastores enseñan a sus iglesias, y en estos libros encontramos, miren lo que dice aquí en la página 158. Vamos al segundo párrafo. Los que todavía tratan de guardar la ley no son espiritualmente. Miren, ya identificó usted que hay un problema con la ley, con los mandamientos. Hoy día hay predicadores, hay iglesias que dicen que los mandamientos ya pasó. Ya estaba hablando ahorita con la hermana Berta. Eso ya es cosa del pasado. Eso es cosa del Antiguo Testamento. Entonces hay predicadores que vienen aquí al frente y dicen, no, los mandamientos, eso es algo de Moisés, eso es algo del pasado, y es lo que están diciendo aquí. Dicen, no están todavía maduros los que no han recibido el Espíritu Santo, los que tratan de guardar la ley. Estoy en el segundo párrafo. Si aún se lee la ley en estos días, debe ser para las personas que no son de la edad, es decir, para los incrédulos. Este es el único sentido en que la ley sigue siendo aplicable hoy en día. Los creyentes viven a través del Espíritu y no bajo ¿qué? Dice, no estamos bajo la ley. Y una de las cosas que me preocupa es que muchos miembros, a veces cuando les dicen a estas personas, ustedes están bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia, no saben responder. No saben responder. Y es interesante, hermanos, que estar bajo la gracia, ¿qué significa estar bajo la gracia? ¿Qué significa? ¿Usted está bajo la gracia? ¿Y cómo sabe? Quiero hacerlos pensar un poquito, ¿eh? Somos rápidos para responder, pero entonces explique. Por gracia sois salvos, no por. Y esto es eso, por la fe. ¿Qué acepté por fe entonces? Yo acepté por la fe que Jesús me limpia. Eso es lo que yo acepté por la fe. Somos justificados por la fe. Y eso es algo gratis, ¿sí o no? A ver, aquel amigo que yo les conté ya, aquel que se dedicaba a matar gente. Él recibe la gracia, él es limpio, él es justificado por la fe, él está bajo la gracia y él sigue matando gente, ¿es así? ¿Por qué ya no mata? Pero si la ley ya pasó, según lo que enseña. Esta teología es una teología contradictoria. Dicen, no, los mandamientos ya no valen. Ya no valen. Y yo me atrevería a decirle a uno de estos pastores, bueno, si la ley ya no vale, entonces el adulterio sigue, ¿no? O sea, es permitido. Entonces préstame tu esposa. Ay, Señor, dice. ¿Está malo el adulterio, sí o no? Entonces, ¿por qué dicen que ya no? Que eso es cosa del pasado. Porque están equivocados, hermana. ¿El adulterio sigue siendo pecado hoy día, sí o no? Por supuesto. ¿Y matar? ¿Y robar? Entonces, ¿cómo es eso que ya es cosa del pasado? Entonces yo entro a una de estas iglesias y ellos dicen, no, nosotros estamos bajo la gracia, eso de bajo la ley ya pasó. Entonces vengo yo y busco dónde están las ofrendas y los diezmos y me los llevo. Y va a decir, bueno, ¿y a dónde llevas eso? Y no que estamos bajo la gracia, pues. Entonces puedo robar, ¿entendió? Entonces puedo robar. Hermanos, la enseñanza de que como yo estoy bajo la gracia y yo puedo quebrantar los mandamientos de Dios, eso es falso. ¿Es así? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Tenemos que tener cuidado con estas enseñanzas que no son basadas en la Biblia. Miren el último párrafo, el tercer párrafo. Los creyentes que tratan de guardar la ley están en esclavitud, dicen ellos. Pero los creyentes que viven en la plenitud de la nueva alianza son libres. Dice, por lo tanto, es peligroso para los creyentes en la iglesia que se asocien con la ley. ¿Cómo va a ser peligroso eso? No tiene ningún fundamento. Ahora, si usted está preocupado, ¿qué ley?
Mire qué ley. Las iglesias que leen los 10 mandamientos, los domingos están en la asamblea, llevan a sus miembros bajo la impresión de que aún están bajo la ley y que deben tratar de guardar la ley. Los cristianos que hoy tratan de guardar los 10 mandamientos obstaculizan la obra del Espíritu Santo y minan la esencia pura de la nueva alianza. Como dijo la hermana ahí, ella dijo una expresión, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser eso posible? Quiero enseñarles que el que está en contra de los mandamientos de Dios, ¿sabe en quién se origina eso? En Satanás. El demonio es el que tiene una guerra contra los 10 mandamientos y contra aquellos que lo quieren guardar. Mira lo que dice Apocalipsis. Si tiene su Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 12 y verso 17. Miren, ¿quién es el que tiene la guerra contra los mandamientos de Dios? Apocalipsis 12, 17. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son ellos con quien él pelea? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los buenos, hermanos? Los que guardan los mandamientos. ¿Y quiénes son los malos? Pues los que no los guardan. Por eso están allá presos muchos de ellos, ¿sí o no? ¿Por qué están presos? Porque han robado, porque han quebrantado las leyes, porque han hecho esto, lo otro y lo otro. Entonces, ¿la Biblia apoya que nosotros debemos quebrantar los mandamientos? No. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que, ¿qué cosa? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, ¿usted está entendiendo el mensaje? Solo puede haber dos caminos: o guardamos los mandamientos de Dios o no los guardamos. Así de sencillo. ¿Son válidos los mandamientos de Dios o no son válidos? Son válidos. Y yo le doy gracias a Dios que nosotros entendemos eso. Ahora miren lo que dice Judas. Algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. ¿Se puede usar la gracia de manera equivocada, sí o no? Claro que sí. Hay gente que usa el nombre de Dios y lo toma en vano, y ese es un mandamiento. Mira lo que pasó una vez. Llegó un señor, hermanos, que decía que era albañil, con una Biblia en la mano, y fue a construir allá parte de una casa, que mi tío era el dueño de la casa. Entonces él inspiró confianza porque era ¿qué? Era cristiano, él andaba una Biblia. Entonces él hizo el trato con mi tío y le dice así: me va a entregar 2/3 de lo que se va a gastar acá del dinero. O sea, se le iba a dar un adelanto. Hermanos, el siguiente día ya no llegó. Se le dio el dinero y se fue el sinvergüenza. ¿Y qué decía él? ¿Yo soy qué? ¿Será que hay gente que toma el nombre de Dios en vano? Dicen, yo soy esto, y es pura ¿qué? Es pura mentira. Es pura mentira. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con estas enseñanzas. Convierten la gracia en libertinaje. Miren lo que dice Hechos 5:32, bien importante este pasaje. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le... ¿A quién da Dios su Espíritu? A los que quieren hacer su voluntad. ¿Eso está claro? Así que Dios quiere usarnos a nosotros, pero si nosotros queremos seguirle. Ahora vamos a hablar de algunas manifestaciones. En la ciudad de Chicago, la primera vez que mi madre, porque ella fue la primera en entrar a una de estas iglesias,
Ella la invitaron, era una iglesia de estas pentecostales, y con todo respeto, pero ella fue invitada, estaba en el segundo nivel la reunión, mi padre por casualidad aceptó ir, y cuando estaban ahí escuchando el mensaje, de repente llegó el momento de las alabanzas, y de repente, hermanos, empezó una situación bien extraña y bien rara. Y resulta que algunas personas empezaron a caerse, otras empezaron a reírse, otras personas empezaron a llorar así fuertemente, y se escuchaba un gran relajo, un gran relajo. Hermanos, mi mamá, viniendo de una iglesia donde hay mucha reverencia como la católica, se sintió mal. Yo no sé si usted ha ido a una iglesia católica. Entonces, cuando ella empezó a ver todo eso, que algunos se reían, otros se tiraban al suelo, otros lloraban, otros tenían un ataque de risa, hermanos, mi mamá se asustó y dijo, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Solo hay dos respuestas, o dos posibles respuestas. O es el Espíritu de Dios, o es otro espíritu. ¿Sabe que este tema le ha abierto los ojos a mucha gente? Y yo le doy gracias a Dios que Dios me dio esta luz, ¿sabe? Hemos ganado familias completas gracias a este mensaje. En una ocasión un pastor de esta iglesia me dijo, gracias por predicar este tema, ahora estoy entendiendo los dones del Espíritu Santo, ahora estoy entendiendo cómo trabaja el Espíritu Santo. Dios quiere salvar y ayudar a muchas de estas personas que están en el error, ¿o no es así? Entonces mi mamá, cuando vio esa escena que estaba ahí, ella lo primero que hizo fue buscar dónde está la puerta. Y cuando ella identificó la puerta, agarró a mi papá y le dijo, nos vamos ya. Y cuando ella estaba bajando con mi papá, le dice a mi papá, jamás vuelvo a entrar a una de estas iglesias. Saben que nosotros pues nosotros los adventistas somos cristianos, y yo he invitado a alguna de mis primas que son católicas para que vengan a mi iglesia y me escuchen a mí y asistan a nuestros cultos. Y yo veo que algunas que les he invitado hasta me preguntan, ¿y cómo es tu iglesia? ¿Tienen miedo? ¿Son tranquilos o cómo? Entonces yo le digo a mis primas, no, tranquila primita, ven, aquí somos normales. Ok, ¿qué es esto de laughing for the Lord? ¿Qué significa esto? Reírse en el Espíritu o reírse en el Señor. Ellos nos dicen que cuando una persona le da este ataque de risas, es un gozo que da el Espíritu Santo, y por eso no puede parar de reírse, y son carcajadas. Usted puede ver estos videos en YouTube, son unas carcajadas. Uno de los pastores guatemaltecos más famosos en este movimiento se llama Cash Luna. Yo he visto su iglesia y no me interesa entrar. Está allá en la carretera yendo a El Salvador. Es una iglesia que es un estadio, hermanos. Caben como 12,000 personas en cada turno. ¿Saben que esa iglesia, si no es la iglesia más grande de toda Latinoamérica? Hacen 4 turnos y en cada turno caben más de 12,000 personas. Y la gente va ahí porque es impresionante la iglesia y porque ahí, entre comillas, dicen, ahí está el Espíritu Santo. Ahí se mueve, ahí se siente. Entonces, este es uno de los fenómenos. La gente le da de risa. También nosotros podemos ver que la gente se cae. Ustedes van a notar que en estas iglesias muchos de los pastores vienen, les ponen las manos sobre las personas y le dicen, recibe el Espíritu Santo, y la persona tiene que caer al suelo. Algunos familiares míos me han dicho que han ido a una de estas iglesias y ha pasado al predicador y le pone la mano, y como no cae, entonces lo empuja un poquito más duro.
Y un tío mío me dice, oye, hermano, yo no sabía ni qué hacer. ¿Me dejaba tirar o qué hacía? Entonces, ya vemos dos cosas. Reírse en el Espíritu, caer porque reciben el Espíritu. Ahí vemos algunos ahí que están tirados. Miren, estas señoras parecen que ganaron la lotería. Miren, una alegría impresionante. Y esta es la escena que uno ve. Gente cayéndose, gente riéndose, otros llorando. Y yo recuerdo cuando yo entré a una de estas iglesias, hermanos, había gente que se metía en las sillas, entre las sillas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debe ser la actitud del cristiano en todo momento? Mire lo que dice Primera de Corintios. ¿Qué dice? Pero hágase, ¿qué dice? ¿Qué significa todo? ¿Recuerdan esa palabra? ¿Cuánto es todo en nuestros países? En Perú, en Salvador, ¿cuánto es todo? Hágase todo decentemente y con... Ahora la pregunta es esta, ¿aquí hay orden? ¿Saben qué es lo que hay? Hay un desorden. Eso es lo que hay ahí. ¿Usted se imagina que hubiera una escena de estas en un juicio donde hay un juez? ¿Podría existir una escena como esa? ¿Usted cree que en el cielo así se comportan los ángeles? Claro que no, hermanos, eso no es bíblico. Mateo 24:3 dice lo siguiente. Le preguntaron a Jesús, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del mundo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os... ¿Cuál va a ser una de las señales del tiempo del fin? El engaño, hermanos, y por eso usted necesita ¿qué cosa para no caer en el engaño? Usted necesita este libro. Si usted conoce este libro, usted no va a ser engañado. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, me muestra dónde debo caminar. Eso es así. Miren este otro pasaje. Bueno, no está ahí, qué raro que lo quité. Vamos a Mateo 24:24. Miren lo que dice Mateo 24:24. Una de las señales del tiempo del fin. Es fácil este versículo 24:24. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué cosa? Harán grandes señales. ¿Y quiénes están haciendo estas señales y prodigios? ¿Los buenos o los malos en este pasaje? Pues los falsos, dice ahí. ¿Saben que la palabra griega de Cristos ahí es Christos, significa ungidos? Porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. ¿Sabe que yo conocí a un señor que salió de una de estas iglesias, se hizo adventista? Y me dice, tú no vas a creer, Ervin, lo que nosotros hacíamos. Fíjate que venía un predicador famoso, una persona importante, él iba a ser el orador, el que iba a hacer los milagros. Y lo que yo tenía que hacer era sentarme en una silla de ruedas. Alguien me iba a introducir al escenario, él iba a orar y yo solo me paraba. ¿Y cómo no se iba a levantar el sinvergüenza si estaba sano? Algunos lo hacen así, se hacen pasar por enfermos y no lo están. Ahora noten esta comparación. Vamos a ver lo que dice la Biblia, dice aquí, manifestación en azul, luego menciona algunas religiones en amarillo y ejemplos bíblicos al final. Miren lo que dice en la manifestación. Ser derribado por un espíritu. También sucede en yoga kundalini, es un yoga especial. En estas otras religiones, Subud, Qigong, Shakers, en el movimiento pentecostal de hoy también cae la gente. Ejemplos bíblicos de caer por recibir el espíritu. Cero, no existe. Usted no va a encontrar un solo pasaje de que como alguien recibe el Espíritu Santo cae al suelo.
¿Jesús recibió el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Recuerdan en qué momento dice la Biblia que descendió sobre él? En el bautismo. Y usted ve que él se cae en el río y lo tienen que levantar. ¿Verdad que no dice eso? Entonces, ¿de dónde sacaron ellos de que uno tiene que caer? Y estos predicadores interesantes, ellos dicen, si tú no caes, es porque tú tienes algo malo en tu vida. Tú estás mal, porque tú tienes que recibir el Espíritu. Y la evidencia que recibió es porque cayó. Pero ejemplos bíblicos no hay. Entonces, si a mí me dijera la persona, ¿por qué no caes? Tú estás mal. Y yo le dijera, mostrame en la Biblia que yo tengo que caer. ¿Están viendo cómo yo debo usar la Biblia para defenderme? Porque si le dicen a usted, si tú no caes, tú estás mal, tú estás en pecado, tú estás en esto. Entonces usted saca su Biblia y usted le dice, ¿dónde dice que yo tengo que caer al suelo? ¿Dónde dice? Segundo ejemplo. La risa incontrolable, ese es que parece un ataque de risa. Interesante que aparece en las otras religiones, en el movimiento pentecostal de hoy, y ejemplos bíblicos de tener un ataque de risa, ¿es un ejemplo? ¿Quién era el que más hablaba de los apóstoles? Ese es el que representa a aquellos hermanos que cuando piensan algo, ya lo dijo, ¿no? No lo piensa, y ya cuando se dio cuenta, como dicen en México, la regó, ¿verdad? Porque ya habló, no pensó, no analizó, simplemente habló. Pero usted ve que este hombre, que aunque era bien sanguíneo, usted ve que Pedro le da un ataque de risas y no puede parar de reírse en ninguna parte. Usted no ve eso en ninguna parte. Las otras dos dicen ser sacudido físicamente y movimientos espontáneos. Usted ve que cuando alguien recibe el Espíritu Santo es sacudido. Bueno, en estas iglesias, pero yo estoy hablando de la Biblia. O sea, muéstreme un pasaje en la Biblia que alguien recibe el Espíritu Santo y es sacudido ahí. ¿Sabe qué ejemplo sí encuentra usted? Cuando Jesús se encontraba con alguien que estaba poseído. ¿Sí recuerdan qué pasaba? Había una guerra entre ese espíritu que estaba controlando a la persona, que era un conflicto y se sacudía y habían movimientos bien feos y extraños. Entonces, pero ese movimiento, eso que lo hacía sacudirse, ¿era el Espíritu Santo o era otro espíritu? Entonces tenemos que tener cuidado, porque si es el otro espíritu el que sacude a la gente, tenemos que tener cuidado. Ahora vamos a explicar las lenguas, porque lo de las lenguas sí encontramos evidencia histórica. Pero me llamó la atención que aparece en las otras religiones también. Pero noten lo que dice de las lenguas. Y por cierto, quiero decirle a usted que no se preocupe, nosotros creemos en el don de lenguas. ¿Amén? El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Así que Hechos capítulo 2 y versículo 2, vamos a leer todos. Espero, hermano, que usted ponga atención para que usted pueda explicar el don de lenguas. Todos deberíamos de entender el don de lenguas. Miren lo que dice Hechos 2:2. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Ahora miren por qué. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí hay alguien que su lengua materna no sea el español o el castellano.
A ver, ¿quiénes? Oh, you guys are second generation. Okay. So you can say that English is your first language, right? Okay. Bueno, sí, pero eso es un caso especial, ¿no? Miren, allá en Guatemala, usted puede ir a algunos lugares rurales y usted va a encontrar gente que habla la lengua nativa de ahí. Miren, yo no sé nada de eso. Yo solo aprendí 2 palabras. Y tal vez se va a reír el hermano. Una es chanín, que significa, o sea, cuando alguien dice chanín, 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 significa apúrate, apúrate, chanín, chanín, chanín. Eso lo aprendí. Y la otra es Ishkamik. Ishkamik significa murió. Ishkamik. Así que si algún día alguien me apunta y dice Ishkamik, me preocupo, ¿no? Pero es una lengua nativa de Guatemala, así como hay lenguas nativas en otros países nuestros. Inclusive yo acabo de conocer un nativo aquí americano de Alaska. Yo fui a un lugar de aguas calientes en Idaho Falls, y el señor que se llama Willie me dice, I'm a Native American, I'm from Alaska, yo soy de Alaska. Y él me estaba contando cómo ellos aprendieron a sobrevivir. ¿Y saben cuál es el animal que él mata para poder tener comida para todo un año? El búfalo. Ahora, él es moderno, él dice que usa el rifle. Pero él nos estaba contando que él ha visto cómo han matado el búfalo con flechas. Con flechas. El búfalo no es un pollo, hermanos. El búfalo es grandote, ¿verdad? Y yo le pregunté, ¿y usted habla su lengua nativa? Sí, me dice, nosotros hablamos. Y me dijo él que aquí en Arizona hay una comunidad nativa de más de 2,500. Dice que es uno de los lugares donde hay más. Y ellos tienen su lengua nativa. Entonces, así como usted y yo, que no podemos hablar esa lengua, ¿serviría el don de lenguas para predicarle a ellos? ¿Sí o no? Por supuesto. Ahora, pregunta, ¿yo necesito el don de lenguas ahorita? A ver, sigamos leyendo para que entendamos mejor. Miren lo que dice el versículo 2:7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son estos galileos los que hablan? Porque eran hebreos. ¿Cómo les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pregunta, ¿se estaba entendiendo o no? Ellos estaban entendiendo. Ellos estaban entendiendo. Sigamos, versículo 9. Habían partos, medos, elamitas, gente que habitaba en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones más allá de Cirene, de África, romanos residentes, judíos como prosélitos, habían cretenses, habían hasta árabes, hermanos, árabes, y les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Sabe por qué ha sido el don de lenguas? Esa sería una excelente pregunta de examen. ¿Por qué se dio el don de lenguas en Hechos capítulo 2? ¿Por qué? Si usted pone ahí que era simplemente para alabar a Dios, usted está equivocado, usted saca 0. El don de lenguas era para que nadie saliera con la pena y diciendo lástima que yo no pude entender el evangelio porque ellos estaban predicando en una lengua que no es la mía. ¿Sí entienden? Podrían agarrar algunas palabras ahí, pero ellos, si les hubieran hablado en su lengua, ellos hubieran entendido el mensaje. Y el mensaje se tenía que predicar a todo mundo, pero había una barrera de la lengua. ¿Sí o no? Entonces, como habían unos ahí que su lengua no era la de los apóstoles, entonces Dios hace un milagro para que nadie salga diciendo que lástima que yo no escuché este mensaje de estos hombres, porque la lengua de ellos no es la lengua
mía. ¿Ya le agarramos? Entonces Dios le da el don de lenguas a los apóstoles y cada uno escucha el evangelio en su propia lengua. En otras palabras, el don de lenguas es para predicar el evangelio a personas que no hablan mi lengua. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios. Miren lo que dice 1 Corintios. Así que una próxima vez que alguien le diga a usted, ¿y usted habla en lenguas? Usted debería de contestar, bueno, ¿y usted sabe para qué es? Ya. ¿Usted sabe para qué es el don de lenguas? Mire lo que dice 1 Corintios 14, 27 y 28. Está hablando del don de lenguas. 1 Corintios 14, 27 y 28. Mire lo que dice. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y luego uno interprete. ¿Saben que muchas veces en estas iglesias se hablan lenguas y no hay intérprete? Ahí se está desobedeciendo la Biblia. Porque si alguien habla en lengua extraña, debería ser por turnos, no todos a la vez, por turnos, y debería haber una persona interpretando. There has to be somebody giving the interpretation. ¿Entendimos? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué versículo? Leemos el versículo anterior, nótele el 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir aquí es esto. El que habla a Dios, ¿a quién está hablando? A Dios. Yo no estoy predicando. Yo puedo venir y decir, meu Deus, y empezar en portugués. No voy a empezar a hablar aquí en portugués. Y puedo empezar a hablar en portugués, pero yo sé lo que estoy diciendo. Pero ¿sabe cuál es el grande problema? Que mucha gente habla y ni ellos entienden lo que están diciendo. Si yo puedo hablar 3 lenguas. Puedo hablar portugués, español e inglés. Y yo puedo dirigirme a Dios en esas 3 lenguas. Si yo me dirijo a Dios en una de esas 3 lenguas, yo entiendo lo que estoy diciendo, pero muchas de estas personas que hablan lenguas no entienden lo que están diciendo. No entienden, y ese es un problema grave. Es un problema bien grave. Ahora, no podemos decir que solamente hablan a Dios, porque entonces, ¿por qué pide Pablo el intérprete más adelante? ¿Y por qué pide que hablen por turnos? El don de lenguas no es para hablar solitos o solo para Dios. Si yo hablo en otra lengua y nadie me entiende, yo tengo que hablar solito con él. No debo traer confusión a la iglesia. ¿Ya? No sé si me están entendiendo. El don de lenguas no es para confundir a la gente. El don de lenguas es para comunicar el mensaje. O sea, no existe un don que no tenga un propósito. Miren, yo no voy a empezar a hablar aquí en hebreo y para que la gente diga, ay, qué tremendo el pastor. Puede hablar en hebreo. ¿Qué importa si sabe hablar en hebreo? No importa. O sea, eso no es importante. Hasta es peligroso. Porque entonces yo puedo salir, pues yo sé más que los demás. Y Dios en ningún momento Dios motiva de que un don sea para el ensalzamiento propio. En ningún momento. ¿Ok? En ningún momento. Entonces aquí el problema es de que el don de lengua se tiene que entender. Yo debo entender lo que estoy diciendo.
Es bien importante. Entonces, hermanos, regresemos a los versículos que estábamos diciendo. Si alguien habla en lengua extraña, sea esto por 2 y a lo más 3. Pero ¿saben qué sucede en estas iglesias? Todos quieren hablar al mismo tiempo. Y no hay intérprete. Y ese es otro problema bien grave. No hay una persona que está interpretando. Y muchas de estas personas que me han dicho a mí o que yo he visto que hablan en lenguas, ni siquiera saben lo que están diciendo. O sea, quise repetir eso otra vez. Versículo 28. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Cae en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Amén. Ahora note el versículo 33. Ahora, este versículo debería de aclarar más todo este asunto. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. Si yo les dijera a ustedes, a ver, ¿qué versículo le digo? A ver, les voy a decir este. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haeretz. A ver, ¿quién entendió? Ok, tú lo entendiste porque ese es Génesis 1:1. Ahora si te digo Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad, ¿cuál es ese? Ah, bueno, por lo menos sabes dónde está. Entonces, hermanos, miren, pero ¿usted eso está edificando a la iglesia? No. ¿Sabe por qué él sabe eso? Porque estudió un poquito de eso. Pero ni siquiera yo sé hablar el hebreo, porque uno aprende a leerlo. Nosotros estudiamos lectura del hebreo, no estudiamos hablar el hebreo. O sea, cuando nosotros estudiamos hebreo y griego en teología, el propósito no es hablarlo con otra persona. El propósito es entender el significado de las palabras. Ese es el propósito. Y yo me memoricé estos versículos porque eso era parte de nuestras tareas. Memorizar versículos de la Biblia. Entonces, hermanos, a mí lo que me interesa que a usted le quede bien claro, que el don de lenguas no debe traer confusión. ¿Usted entendió eso? Si está trayendo un don a la iglesia, confusión, eso ya no es de Dios. Porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Le quedó claro? Ahí estamos claros. Entonces, hermanos, si Dios no es un Dios de confusión, entonces nosotros debemos entender de que en la iglesia, si se manifestara el don de lenguas, es porque alguien no habla la lengua que yo hablo. Necesita comprender el mensaje. Y la única parte histórica donde yo veo que esto sucede y se predica en otras lenguas es Hechos capítulo 2. Es Hechos capítulo 2. Ahora deme un ejemplo histórico donde una persona solo habla a Dios y en misterios. ¿Usted se da cuenta que ni siquiera existe? Un ejemplo histórico donde eso se practica. Y es más, Jesús, que era lleno del Espíritu Santo, ni siquiera habló en lenguas, porque no lo necesitaba. Él no necesitaba hablar en lenguas. Bueno, vamos a seguir. Miren el siguiente. ¿Para qué les dio Dios el Espíritu? Para predicar. Dice, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nuestra misión no es andar diciendo yo puedo hablar esto y lo otro. Nuestra misión es ganar almas. Esa es nuestra misión, ganar almas. Y no voy a negar que una de las cosas que más me preocupa de nuestras iglesias es que estamos preocupados en muchas cosas. Estamos preocupados a veces en programas y hemos descuidado la predicación del Evangelio. Cuando la predicación del Evangelio debería ser lo más importante para nosotros. Eso debería ser así. Así que el don de lenguas
Dice, el don de lenguas era para predicar el evangelio a diferentes grupos de otras lenguas. Ahí está el Hechos 2, la parte histórica. Hechos 2 y Hechos 19 vemos que el don de lenguas y profecía están asociadas y sirven para predicar el evangelio. Ahora, este señor, encontré esta comparación bien interesante. Cuando Benny Hinn levanta la mano, la gente cae. Y cuando tenemos a Mesmer, que está practicando una sesión magnética, levanta la mano y también cae. Y esta sesión magnética se está refiriendo a hipnotizar a una persona. Entonces la pregunta es, ¿hipnotizar viene de Dios? Obviamente no. Entonces, ¿cómo es posible que este usa la hipnosis para hacer caer a la gente y la otra persona también levanta la mano y la gente cae? Esto nos podría abrir la mente para ver de dónde viene esta fuente que hace caer a la gente. Porque ya vimos claramente que el Espíritu Santo no hace caer a las personas. Dice Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Yo creo que esto va a ayudar y por eso no lo iba a decir, pero lo voy a decir. En una ocasión yo me encontré con una señora que dice que habla en lenguas. Y ella me dice, cuando se dio cuenta que yo era cristiano, me dice, wow, mire, yo hablo en lenguas y yo me siento tan feliz porque Dios me ha dado este don. Y yo la noté que era una mujer sincera, creo que me estaba mintiendo. Entonces ella me dice, ¿y qué dones tiene usted? Bueno, ¿y esto qué es, competencia o qué cosa? No, yo le dije, mire, humildemente yo reconozco 2 dones, así que estoy claro que bendito Dios los tengo. Uno es el don de maestro, que es la capacidad de enseñar, y el otro es el don de evangelista, que es la forma o el don de persuadir a una persona a seguir a Jesús, el don de evangelista. Cuando estaba hablando con ella, de repente sentí una impresión de preguntarle algo a ella. Y le dije a la señora, ok, usted habla en lenguas, usted tiene el don de lenguas. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Entonces la pregunta que le tengo es, ¿cuántas almas? Esa fue la impresión que sentí. Preguntarle cuántas almas había ganado. Hermanos, la señora se asustó con la pregunta. Y me dice, ay hermano, yo no me había puesto a pensar en eso. Y yo le dije, mire hermano, no es aquí creerme más que usted ni nada, pero si Dios me dio a mí el don de evangelista, yo he tenido el privilegio de llevar gente de muchos países a Jesús. Entonces, ¿cuál será el don genuino? ¿El que gana almas o el que se usa egoístamente? ¿Cuál será el don real del Espíritu Santo? Y aquí hay gente que me conoce y sabe que hemos llevado mucha gente a los pies de Jesús. ¿Desde cuándo no predico yo aquí en Texas? Desde años, hermanos. Y desde que yo me fui a predicar a otros lugares, bendito sea el nombre de Dios, hemos ganado mucha gente para Cristo Jesús. Es decir, los dones tienen el propósito de edificar y sobre todo ganar personas para Cristo. Ese es el propósito de estos dones. No todo el que me dice Señor, noten la advertencia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren hermanos, al final, ¿qué es lo que Dios va a evaluar? Si usted habla en lenguas, Él va a decir, bueno, si tú hablas lenguas, entra directo al reino de los cielos. No, eso no va a ser. ¿Sabe qué es lo que Dios va a evaluar?
si usted siguió las instrucciones que están en la Biblia. Punto. A usted no lo va a salvar si usted tiene el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro, el don de diácono, el don de cantar, el don de servicio. Los dones no salvan. Lo que nos salva a nosotros es obviamente la gracia del Señor Jesús, ¿verdad? Pero la respuesta a la gracia es de que yo soy leal a lo que está escrito en su palabra. Yo no me aparto de lo que está escrito. Y aquí dice, no todo el que me dice Señor va a entrar, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una señora me dijo a mí en una ocasión, yo estaba allá en Costa Rica y me dice, mire joven, no pierda su tiempo conmigo, me dice. Yo nací católica y voy a morir católica, así de que déjeme tranquilo. Ahí me cerró completamente la señora. ¿Qué iba a hacer yo ahí? Yo me podía poner a llorar ahí delante de ella, que nada. Entonces yo me fui así frustrado, yo dije, wow, ¿cómo hay gente así? Pero después me puse a pensar, hay personas que son más fieles a una iglesia que al propio Dios. Hermanos, a usted no lo salva la iglesia a la cual usted pertenece. Usted no lo salva los años que tiene aquí, a usted no lo salva el conocimiento que usted tenga. ¿Y sabe qué otra cosa? Ni siquiera nos salva las almas que hemos ganado. Eso no nos salva. Lo que nos salva a nosotros, como les dije, somos salvos por gracia, pero al mismo tiempo yo respondo siendo ¿qué? Leal a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Y ahorita vamos a ver, vamos a ir terminando. Miren lo que dice acá. Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre, ¿qué dice? Lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Va a haber gente que hizo todo esto y se va a perder? Miren lo que dice. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con enseñanzas que no sean bíblicas. Bueno, la Biblia dice, caída, caída es Babilonia. ¿Sabe qué significa Babilonia? Confusión, ¿verdad, Jorge? Confusión. Babilonia viene de Babel. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Ok, en la Torre de Babel fue el mismo lugar donde Babilonia fue construido. Y cuando se levantó la Torre de Babel, que es la tierra de Sinar, resulta que Dios ahí confundió las lenguas. Él confundió las lenguas. Entonces la palabra Babilonia se refiere a confusión. Y cuando se refiere a que caída, caída es Babilonia, se está refiriendo a las iglesias que no están basadas en la Biblia, sino que están confundidas en el error. Y yo tengo que tener cuidado. Y en Babilonia dice, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en albergue de toda ave sucia y aborrecible. Miren, el día de mañana vamos a hablar cuáles son las abominaciones que hay en Babilonia. Cómo identificar las abominaciones que llevan a que una iglesia sea identificada como parte de Babilonia, porque está confundida. Mañana vamos a ver ese tema. Por cierto, ese es un tema que nunca he predicado acá. Un tema completamente nuevo, el de mañana. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ahí, ¿qué cosa? Ahora, ¿dónde están ellos? El pueblo mío. Está en Babilonia, está diciendo, ha caído Babilonia, y luego dice, salid de ahí, pueblo mío. ¿Cuál es el mensaje que debe saber el mundo? Que Dios tiene hijos en las diferentes iglesias. No salga usted con la idea aquí que nosotros estamos en contra de nuestros hermanos de otras iglesias. Dios tiene gente sincera ahí. Dios tiene gente sincera en la iglesia católica. Mi familia salió. Dios tiene gente sincera en la iglesia de Pentecostés. Dios tiene gente sincera también en los bautistas, presbiterianos, metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que es sincera, pero ¿sabe qué? No ha llegado al conocimiento. Y solo están esperando llegar a conocer, ¿para qué cosa? Para salir. Saben que aquí mismo en Texas, una de las experiencias que yo tuve, yo le ofrecí los estudios bíblicos a un señor pentecostés
Él me aceptó estudiar la Biblia conmigo. Y cuando empezamos a estudiar, yo no sabía que él había hecho un trato con Dios. Y lo que él había hecho es esto. Le dijo a Dios: Señor, cuando yo estudie con este hombre, si yo siento que tu Espíritu Santo está con nosotros, es porque tú estás de acuerdo que yo estudie con ese hombre. Yo no sabía eso. No sabía. Y empezamos a estudiar. Cuando llegamos un día al estudio del sábado, hermanos, ese señor estaba impresionado. Y me dijo a mí: yo no sabía que mi Biblia dice sábado. Yo siempre he pensado que el domingo es el día de adoración. Estoy leyendo mi Biblia que dice sábado. Y me impresionó lo que me dijo al final. Me dice: mira, joven, yo le pedí a Dios que me mostrara si Él quería que yo estuviera contigo. Y sí he notado que su presencia ha estado con nosotros. Y dos, hoy día he descubierto que yo le he estado fallando al Señor en algo que no sabía. ¿Y sabe qué dijo? Desde hoy en adelante yo voy a obedecer lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué pasó? Se bautizó él con toda la familia. Entonces, hermanos, yo digo, qué lindo que Dios quiere mostrarle su palabra y la verdad a todos sus hijos, independiente a qué iglesia va. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Si nosotros no le llevamos este mensaje, les estamos privando que conozcan la luz que nosotros hemos conocido. Entonces, hermanos, y me dijo más: yo voy a ir a hablar con mi pastor y le voy a decir por qué no nos está enseñando estas cosas. Híjole, dije yo, entonces ahora sí se va a poner serio. Bueno, pero gloria a Dios por esa gente sincera. Entonces, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus... ¿Sabe por qué dice para que no seáis participantes de sus pecados? Porque en muchas de estas iglesias no se respetan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son algo que debe obedecerse. En algunas violan 2 mandamientos claramente, en otras dicen que los 10 no valen, y en otras tienen una guerra fuerte contra el 4.º mandamiento. Y es una lucha contra el 4.º mandamiento, y lo defienden a capa y espada. Amados, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Hermanos, ¿se está cumpliendo eso? Claro que sí. En esto sabemos nosotros que hemos conocido al Señor. Mire lo que dice: si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, y no hay verdad en él. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabe cuál es la evidencia de que sigue habiendo ley de Dios? Es de que hay pecado. Si no hubiera pecado, es porque no hay ley. Como que nos dijeran a nosotros aquí en Texas: bueno, desde ahora en adelante todos los semáforos los vamos a quitar y las cámaras. Y no hay policía. Seguro que muchos de nosotros aquí le metemos la pata al carro. No hay ley, no hay transgresión, no hay ticket. Pero ponga el semáforo, ponga el policía y ahí está tu ticket. Y cuando usted ve las luces atrás, ahí se acuerda de Dios. Ay, Señor, que no me pongan el ticket, que me dé un warning, que tenga misericordia. Bueno, ya vamos terminando. El que practica el pecado, mire qué fuerte Juan, y Juan es el discípulo del amor, pero mire qué fuerte su declaración. El que practica el pecado es de ¿quién? Es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos puede libertar del servicio a Satanás para que sirvamos a Cristo Jesús. Dios nos puede liberar. Él nos puede cambiar de las tinieblas a su luz.
Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, ¿cuándo? Para siempre, al Espíritu de verdad. Bueno, vamos finalizando. Pedro dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para recibir perdón de pecados y recibir, ¿qué más? El don del Espíritu Santo. Así que cuando alguien se bautiza, ¿qué pasa con toda su cuenta de pecados? Es borrado, se cancela. Miren, ¿cómo se siente usted cuando, yo creo que aquí en todos Estados Unidos está eso, ¿no? Cuando usted entra a la página para ver si tiene ticket, usted pone su placa, ¿no? Y le da enter y ahí sale toda la lista de tickets que puede tener. ¿Existe eso aquí también? ¿Aquí en Texas? Bueno, yo creo que tiene que existir. ¿Cómo se siente usted cuando pone su placa y dice cero obstrucciones? No, pues se pone feliz. Se pone feliz. ¿Y cómo tiene su récord la persona que nunca se bautizó? La que nunca se bautizó. Cuando alguien dice, yo no me quiero bautizar, ¿sabe qué está diciendo? Me gusta mi récord. Sí, o sea, yo tengo un récord que no me lo limpien, déjelo ahí, no lo toque. Qué lindo, hermanos, que Dios nos limpia de nuestros pecados. Qué lindo que usted y yo podemos recibir perdón, ser transformados. Y cuando nosotros recibimos ese perdón de pecados, podemos dormir tranquilos porque estamos en las manos de Dios. Es algo precioso, recibimos el don del Espíritu Santo. David dijo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón, ¿qué? Limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No hay cosa más linda que estar en las manos de Dios. De cierto os digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted tiene que amar la pureza, ser limpio. Usted necesita amar a Jesús para seguirle a Él. Porque en el bautismo somos sepultados por Él, ¿verdad? Miren lo que dice Romanos. Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando alguien se bautiza, recibe una nueva oportunidad. Pero ¿sabe qué más? Cuando una persona se bautiza, llega a ser miembro de la iglesia de Dios. ¿Usted sabía eso? Mire lo que dice Hechos 2. Estos son ya los últimos pasajes. Hechos 2 dice, vamos a leer 41, dice, así que los que recibieron la palabra, Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser, ¿qué cosa? ¿A dónde eran añadidos? A la iglesia, a la iglesia. Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. ¿Sabe dónde resucitamos con Jesús? En el bautismo. Cuando bajamos al agua somos sepultados y cuando salimos, o sea, cuando somos sepultados representa la muerte. Ahí quedan mis pecados, ahí queda todo, el viejo hombre. Y cuando salgo, eso representa que resucito con Cristo Jesús. Es una nueva vida que Cristo me da. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Un señor en una ocasión se fue a dormir y él soñó, hermanos, que él estaba enfrente de un lugar así bien plano, así como estas áreas, que ni se ven montañas ni nada, pero miraba mucha gente que estaba de pie. Pero al lado él vio que había un cementerio.
Él sintió un temblor fuerte y dice que cuando tembló se empezaron a abrir ciertas tumbas. Entonces cuando se abrieron las tumbas, él notó que se escuchó una voz fuerte y vio dos cosas suceder. De las tumbas empezaron a salir personas, pero salían con una gloria impresionante. Y luego dice que las personas que estaban de pie, algunos, no todos, empezaron a elevarse. Esta persona no era de la iglesia. Los que eran de la iglesia era su esposa y su única hija. Esos eran los únicos. Y resulta que a la única que vio, a la esposa no la vio, pero vio a la hija. Y la hija que estaba delante de él, dice que cuando escuchó la voz, la hijita se empezó a elevar y él no. Y él inmediatamente sintió el peligro. Él dice que corrió a la nena y le dijo a su hija, hija, ¿a dónde vas? Y le dice la hijita, papito, apúrate, tienes que ir con nosotros. Y le dice a la hija, no te vayas, ya voy. Y corrió el papá. Y de alguna manera logró ponerle la mano en la mano de la niña. Y le dice, hijita, no me sueltes, vamos a estar juntos siempre. Y le dice la hijita a su papá, papito, no te sueltes, yo quiero que estés conmigo, no te sueltes. Y la niñita dice que luchó por detenerlo, pero el peso del papá era mucho. Y la niñita cuando se estaba elevando más, ya empezó a sentir que la mano del padre se empezaba a resbalar. Inmediatamente se notó al padre que él empezó a derramar algunas lágrimas y a gritar desesperadamente, hija, no te vayas. Y algo tremendo pasó con la niña. La niña, su aspecto de querer que su papá estuviera con ella, como que ella se puso un poco seria y le dijo a su papá, ¿cuántas veces no te invitamos para que fueras a la iglesia y nunca quisiste? ¿Cuántas veces nosotros con mi mamá te suplicábamos que buscaras a Jesús, que te entregaras a Él y nunca quisiste? Y le dice el papá, pero hijita, yo te amo. Y le dice la hijita, pero papá, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Y le dice el papá, hija, no me sueltes, yo quiero estar contigo. Y le dice la hija, es por eso que nosotros te decíamos, papá, ven con nosotros, ven a la iglesia, busca a Dios mientras todavía hay tiempo. Y nosotros orábamos por ti y tú siempre nos diste la espalda. Cuando de repente la mano ya no pudo contener la mano de la niña y se soltó. Y cuando el hombre cayó al suelo, él empezó a gritar y él dice, mi única hija la he perdido para siempre. De repente él despierta. Pues estaba asustado. Y no sé si a usted le ha pasado que a veces es tan vívido el sueño que hasta usted está llorando y usted siente que derramó lágrimas. ¿Sabe qué hizo el hombre? Bueno, primero dio un respiro, ¿no? Y el hombre se puso a pensar y él dijo, no, esto no es posible. Ni siquiera habló con nadie, buscó el teléfono y llamó al pastor de la iglesia. Y le dice, mire pastor, yo le estoy llamando porque yo quiero saber cuándo van a haber bautismos en la iglesia. Quiero que me diga cuándo van a haber. Entonces el pastor asustado dice, ¿y usted quién es? No, pues soy fulano. ¿Qué? ¿Y usted quiere saber de bautismos? Sí, nunca quiso saber nada de la iglesia. No, sí, es que yo quiero saber porque, bueno, se lo voy a decir, yo me quiero bautizar. ¿Qué? ¿Usted se quiere bautizar? Usted ni acepta una visita, ni que oren por usted, ni que estudien. Él le dice, pregúnteme lo que quiera y yo sé todo. Estoy casado con una mujer adventista, lo sé todo, pregúnteme. Y le preguntaba y el hombre contestaba. Le preguntaba y el hombre contestaba. Entonces le dice el pastor, está bien. Entonces vamos a marcar una fecha. Y marcaron la fecha.
Cuando marcó la fecha con el pastor, oraron por teléfono, él puso el teléfono, o sea, colgó, se puso de rodillas, le pidió perdón a Dios y cuando se levantó de sus rodillas, corrió al cuarto para buscar a su hijita. Y cuando entra al cuarto le dice, hijita, nunca nos vamos a separar. Y dice que el papá agarró a su única hija y le dice, tú eres mi princesa. ¿Cómo es posible que yo te pierda para siempre por mi cabeza? Y dice que cuando la niña supo que el papá se iba a bautizar, pues lloraron juntos. Y se abrazaron y la hijita le dice, papito, qué alegre que todavía lo pudiste hacer. Qué lindo. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo toca la puerta de nuestro corazón y Él nos llama y Él es un caballero y Él dice, hijo, es hora de buscarme y entregarte a mí. Yo quisiera tener una oración final y esta noche yo quisiera orar específicamente por aquellas personas, no miembros de la iglesia, sino aquellos que no son miembros de la iglesia y quieren decirle al Señor esta noche, Señor, yo quiero que oren por mí porque yo entiendo que tú me estás llamando y tú quieres que yo tome el paso pronto para ser bautizado. Amén. Yo quiero orar por esas personas. Y por un segundo grupo, si hay alguien aquí que quiere decirle al Señor, yo me fui un día de esta iglesia, yo me fui y reconozco que necesito regresar. Y la palabra de Dios dice, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Cuando regresó el hijo, mi hijo muerto estaba. ¿Sí o no? Pero ahora ha revivido. Yo quisiera orar también por aquellas personas que se han alejado y quieren decirle al Señor, yo regreso a la iglesia. Yo quiero regresar. Así que, ¿quién quiere decirle a Dios esta noche, Señor, yo necesito que oren por mí, porque yo ya he tomado la decisión que yo necesito tomar este paso? Tú me estás llamando y esto es algo para mi salvación y yo no debo estar preocupado por nada de lo que la gente piensa aquí, porque tú me estás llamando. Yo quisiera orar. Yo solo te voy a pedir que levantes tu mano. No es para los miembros de la iglesia, solamente aquellos que están estudiando, están aprendiendo, están viniendo a la campaña y reconocen que necesitan entregarse a Dios a través del bautismo. Si usted quiere decirle a Dios eso o está regresando a la casa del Señor o a los brazos de Cristo, también queremos orar por ti. ¿Quién es la primera persona esta noche que quiere decirle a Dios, Señor, yo quiero ser la primera persona por quien van a orar esta noche para tomar esta decisión? ¿Dónde está esa primera persona? Ese primer valiente. Amén, gloria a Dios. ¿No decimos amén por ellos? ¿Habrá una persona más que necesita tomar este paso? ¿Alguien más en quien el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón? ¿O alguien que necesita regresar? Dios te está llamando. Dios te invita, Dios te llama, Dios te dice, hijo, ven, ahora es el momento. Gloria a Dios que la puerta de la gracia sigue abierta. Y todos podemos encontrar salvación en Cristo Jesús. ¿Habrá una persona más que necesita tomar esta decisión? Aparte de ellos, gloria a Dios por ellos. Hemos estado orando por esta familia. Pero tal vez hay alguien. O tal vez hay alguien que quiere decirle a Dios, Señor, ha llegado el momento en que yo me una a esta iglesia. Tal vez yo estaba en otros lugares, en otras iglesias. Pero ha llegado el momento en que yo me una al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y yo quiero que Dios me ayude y yo pueda dar este paso también. ¿Habrá una persona esta noche que quiere decirle al Señor, yo necesito unirme al pueblo del Señor? Queremos orar por ti. Queremos que Dios te ayude, te dé las fuerzas que necesitas. Queremos que Dios te dé esa alegría, ¿o no es una alegría, hermanos? Pertenecer a la familia del Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, de pertenecer a la iglesia adventista.
pero yo sé que aquí más de alguien necesita que oremos por él o por ella. ¿Habrá alguien? Amén, gloria a Dios. ¿Nos decimos amén por ella? Gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. Algunos tal vez podrían haber dicho, pues ya no hay nadie más. Claro que hay. Ya, claro que hay. ¿Habrá una persona más? Una persona, una última persona o dos personas que necesitan tomar este paso también. ¿Habrá alguien? Alguien en cuyo corazón el Espíritu Santo. Amén, amigo, gloria a Dios. Qué alegre ver los jóvenes, ¿sí o no? Qué alegre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Habrá una última persona o una última persona o dos que quieran decirle, Señor, yo también quiero? Yo quiero pertenecer a la familia del Señor. ¿Habrá alguien? Dios te está llamando, Dios te está invitando. En el nombre del Señor Jesús, no tengas pena. Yo quisiera hacer una oración entonces especial. Por favor, yo voy a invitar allá a la familia. Por favor, vengan, no tengan miedo. Vengan acá, también aquí, joven. ¿Cómo se llama él? Eduardo. ¿Puedes venir? Y también, hermana Berta. Por favor, vamos a orar por ellos, amén. Por favor, vengan, no tengan miedo. Yo no muerdo, ¿ok? Yo soy una de las personas más tranquilas que va a conocer. Vengan aquí adelante. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? Por estas lindas decisiones. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, amigo. Eduardo, ¿verdad? Dios te bendiga. Hermana, qué alegre. Dios la bendiga. Okay. Felicitaciones. ¿Ustedes saben que la hermana Graciela se va a bautizar? ¿Sabían eso? Ella se va a bautizar primerito. Primero, porque tú también, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Qué lindo estas decisiones, ¿sí o no? Vamos a orar y si alguien quiere unirse al grupo, todavía hay tiempo que venga al frente. Vamos a ponernos todos de pie. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias porque tú has estado con nosotros esta noche. El objetivo más grande que tuvimos esta noche fue ver decisiones para ti. Y Señor, queremos darte gracias porque tú sigues llamando a tus hijos. Queremos orar por cada una de estas personas que está aquí al frente. Señor, bendíceles grandemente porque han respondido a la voz de tu Santo Espíritu. Señor, qué lindo ver tu Santo Espíritu trabajando con las personas. Y yo sé, Señor, que tú tienes planes especiales para cada uno de ellos. Y yo sé que tú los quieres usar también para que otros te conozcan. Señor, queremos orar por ellos. Abrázalos bien fuerte. Que al salir, Señor, de este lugar puedan salir felices porque han abierto su corazón a Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú has estado con nosotros. Somos seres humanos, Padre. No somos perfectos. Pero aún así, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Queremos esta noche pedirte perdón por nuestros pecados. Lávanos, Señor, que podamos salir limpios de este lugar, con un corazón limpio, una conciencia tranquila, porque nuestra vida está en tus manos. Señor, oramos para que ellos aquí al frente, tú puedas ir colocando su nombre en el libro de la vida. Permite, Dios, que esta decisión sea para honra y gloria de tu nombre, para que otras personas puedan saber de que Cristo vive y que Él reina y que Él pronto vendrá por nosotros. Señor, gracias por esta linda noche. Y si hay alguien allá atrás que todavía está luchando, dale victoria en el nombre de Jesús. Oramos por las otras personas que no pudieron venir hoy, pero gracias porque por un alma que se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y aquí tenemos más de una persona. Señor, gracias por estar con nosotros. Danos tu bendición y ayúdanos a venir mañana, el viernes, que serán los últimos 2 temas que tendremos. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios les bendiga. ¿Eh? Felicitaciones. Dios bendiga, hermana. Muchas gracias. Qué alegre que pasó con su nieta. Sí. Amén. Dios te bendiga, amigo. ¿Ok? Dios te bendiga. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.